Buenos días, soy José Antonio desde Radio Buñol, un programa más con vosotros, Naturaleza en Buñol, viernes por la tarde. Bueno, hoy os voy a hablar hoy de algo muy común que vemos todos los días. Simplemente tenemos que dar un paseo, salir de casa, dar una vuelta, para encontrarnos con algún caracol. Bueno, pues como veis, hoy vamos a hablar de los caracoles y por supuesto el mito o la frase típica con la casa a cuestas. El caracol es un animal que todos estamos acostumbrados a ver y bueno, pues hoy os voy a dar más información sobre él para que por lo menos sepamos algo más. Es un animal dotado de un rugoso cuerpo, parece así como arrugado. Los ojos son muy curiosos porque están montados en el extremo de dos tentáculos que los tocas y se retraen. Tentáculos simétricos que se yergen como si fuera, por ejemplo, pues unos periscopios o algo por el estilo. Y luego también está dotado de una enorme concha que la porta permanentemente, siempre va con la casa a cuestas. Parece un enigma viviente para aquel que alguna vez lo haya tenido en sus manos por primera vez. Es un singular baúl de sorpresas, porque ¿cómo puede desplazarse sin poseer patas o apéndices destinados a caminar? Bueno, pues es un enigma, como antes os he comentado, y se desplaza a través de un pegajoso moco que impregna toda su superficie corporal, a excepción de la concha. ¿Y qué es lo que esconde realmente dentro de su curiosa concha? Pues bueno, son preguntas que vamos a intentar un poco averiguar. La especial configuración de dentro del cuerpo de su suela, es decir, donde él apoya sobre tierra o pie, pues merece una atención especial. A primera vista parece una deforme ventosa móvil capaz de asirse a cualquier tipo de superficie, ya sea lisa, rugosa, horizontal o incluso vertical. Podríamos pensar que es como una especie de pegamento. Bueno, pues es un fluido transparente, pegajoso al tacto, tapiza la suela, la citada suela que tiene ese caracol, donde radica la explicación de tan prodigiosa habilidad. Efectivamente, se trata de un moco o baba que segrega en unas glándulas situadas junto a la boca y que va expeliendo como si fuera una alfombra protectora allá por donde decide caminar. Su composición química no solo le permite salir indemne de los peores trances, como por ejemplo pasar por superficies supercortantes como vidrios rotos, cuchillas o incluso filos de una navaja, sino que además le aísla a la perfección de los agentes ambientales que lo rodean. En cuanto a la concha, bueno, pues es un seguro refugio durante toda su vida. Siempre es curioso que tiene una configuración como redondeada, ¿vale?, con desarrollo en espiral. Es curiosa, tiene distintos colores, llama la atención y en algunos casos incluso hasta es muy vistosa. Se origina en la epidermis del manto, repliegue del tegumento que recubre la parte dorsal, la parte de arriba. Está compuesta en un 98% de piedra caliza y en un 2% de sustancias orgánicas. Se enrolla alrededor del llamado eje columnar y presenta tres partes: el periostraco externo, fino, oscuro y de naturaleza orgánica, el ostraco calcáreo y situado en el centro, y el hipostraco interior y configurado por la superposición de finísimas capas de carbonato cálcico y una materia llamada conchiolina, con lo cual ya sabemos, digamos de alguna manera, la composición y la estructura de esa concha, cómo se produce y, bueno, pues pesa poco, la lleva siempre encima y la utiliza, pues eso, como casa ambulante. Siempre va con su casa a cuestas.
Está considerado un auténtico monstruo en miniatura. Debido a su simetría tan evidente, el caracol encierra en su blandengue cuerpo un solo riñón, un solo pulmón y una sola aurícula cardíaca, es decir, medio corazón nuestro. Nosotros tenemos dos aurículas, él tiene una sola. Hay quien dice que es una perfecta simetría, pero sea como fuere, queda claro que su concha ha evolucionado para convertirse en la excepción que confirma la regla de la simetría bilateral, que a su vez da lugar a la ley del equilibrio morfológico. Me explico. Es, digamos, el ejemplo de una parte totalmente simétrica a otra parte que nosotros tenemos. Nosotros somos bilaterales, simetría bilateral. Él tiene unilateral y bueno, pues como ejemplo, él tiene la mitad que tenemos nosotros en todo, pulmones, riñón, corazón, en todo. La concha es portátil, digamos como si fuera una roulotte, ¿vale? Pero posee otras funciones, además de la de llevar bien guardado y protegido el organismo. Quizá la más importante sea la de servirle de celda, de descanso, de refugio en caso de peligro y, desde luego, para hacer la invernada o la estivada, porque él, en el tiempo que hace mucho frío, nieve y tal, no sale. Evidentemente se mete en su concha y ahí se retrae. Se puede quedar incluso, pues no sé, días y días sin salir. Y en verano le pasa lo mismo. Hay mucha sequedad. Si saliera, se desecaría y moriría, con lo cual se mete en su concha, se mantiene ahí, lo mismo, días y días y no hay problema. Estas serían dos de sus particularidades, pero tiene otras muy, muy interesantes, como por ejemplo su efectiva dentición, que lo que hace es masticar todo lo que come. Su alimentación fundamentalmente es vegetal, sobre todo hortalizas y frutas, aunque tampoco desdeña otras plantas que haya a su paso, que no sean ni hortalizas ni frutas. Como complemento de su dieta, recurre a algún animalillo, sí. Animalillos como por ejemplo lombrices de tierra o babosas muertas. Mientras que el elemento mineral lo extrae de rocas y huesos. Lo veremos chupar piedras, literalmente chupar piedras, o chupar el carbonato cálcico y el calcio de los huesos que puede encontrar. Siempre en busca de calcio, tan necesario para él. Ya hemos dicho que gran parte de la concha es carbonato calcio, entonces necesita calcio para mantener y elaborar su concha. ¿Cómo se alimenta si no posee una boca? Porque no le vemos boca, no le vemos dientes. Su aspecto no parece encerrar un aparato masticador muy desarrollado, pero ahí es donde viene lo que antes os he comentado. Es una cosa muy curiosa. Posee un aparato masticador muy, muy desarrollado. Pero sucede todo lo contrario. Su dentadura no podía ser más efectiva de lo que es, y sin embargo no se le ve. Tiene una curiosa lima, denominada rádula, con la que desgasta los alimentos antes de ingerirlos, con lo cual prácticamente está cogiéndolos y masticándolos a la vez. Algo así como si fuera una lengua súper rugosa, dotada de miles de dientecillos alineados que tienen la propiedad de regenerarse constantemente. Esto, por ejemplo, en el reino animal lo vemos en los tiburones. Un tiburón pierde un diente y al poco se le desarrolla otro. Pues aquí en los caracoles pasa lo mismo. En esa especie de rádula o boca tienen miles y miles de dientecillos pequeñitos y cuando uno se le desgasta o se le pierde, evidentemente es enseguida repuesto por otro. Tienen la propiedad de regenerarse constantemente a un ritmo acorde con el proceso de desgaste. ¿Veis? Ya tenemos algunas características del caracol que antes no nos habíamos fijado, no conocíamos y ahora ya empezamos a ver. Y lo que se nos aparentemente es un animalillo
que nosotros vemos, estamos acostumbrados incluso a coger, incluso a comerlos, ¿vale? Encierra ciertas cosas que nosotros, al no conocer, pues no sabemos y son curiosas. Tiene 3 capas la concha. Hemos dicho que va generando una especie de baba para poder caminar, que es como un pegamento. Hemos dicho que dentro de él tiene una simetría unilateral parecida a la que nosotros tenemos como bilaterales, es decir, un solo riñón, una sola aurícula de corazón y un solo pulmón. Y además ahora vemos que posee un aparato masticador increíble. Y ahora nos queda por ver, pues seguramente la característica más, no sé cómo mencionarla, pero más importante y como más rara, más que nos llama la atención. Y es que a nivel sexual es hermafrodita. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 ejemplares pueden reproducirse siendo uno macho o hembra y el otro igual. Es decir, un mismo ejemplar es macho y hembra a la vez. Ahora podemos adentrarnos en ese enigmático proceso reproductor, porque no estamos acostumbrados a encontrar eso. Es como si nosotros no fuéramos hombres o mujeres, fuéramos una mezcla que en algún momento, si nos interesa ser hombre, somos hombres, o si nos interesa ser mujer, somos mujeres. Pues ellos tienen esa facultad, esa característica tan importante y a la vez tan rara que os he comentado. Este animal es un hermafrodita insuficiente, lo cual significa que son necesarios 2 individuos para la procreación. El acto sexual comienza con el galanteo de los 2 adultos. Ya veis que hay un comportamiento sexual, algo que empieza como si fuera, pues eso, una pequeña demostración de amorío o algo por el estilo, en estos pequeños animales que nosotros vemos y bueno, pues son caracoles, pero tienen su vida, piensan, y tienen su comportamiento. Después de este galanteo, si se aceptan, se aparearán. Los 2 ponen su dardo o puñal seminal listo para clavarlo en el cuerpo del oponente. El proceso se acompaña de una dilatación del orificio genital, es decir, lo que antes os comentaba, los 2 tienen pene, los 2 tienen aparato genital femenino, ¿vale? Entonces, dependiendo de uno o de otro, pues lo utilizarán conforme les venga bien. Pero los 2 tienen la potestad y la característica de poder ejercer o bien de macho o bien de hembra. En este momento en que el aparato genital se ha dilatado y el dardo entra en él, cada aparato genital masculino y femenino al mismo tiempo ha salido fuera del orificio de la concha, alargándose y estirándose hasta conectarse de manera más sólida. En esos momentos es cuando se produce el acto sexual, es cuando están apareándose. La puesta de los huevos, una vez están ya, digamos, pues eso, apareados, ya están fertilizados, los 2, ambos, no uno, sino los 2, ¿vale? La puesta de los huevos, una vez se han desarrollado, ocurre entre mayo y junio, y cada ejemplar ahora da un hueco, una cavidad pequeñita, capaz de albergar a los huevos, que pasan en esta cámara entre 20 y 30 días, en esta pequeña orificio, tapadito y resguardado. Aquí en el barro comienza la primera etapa de su existencia. De su más bien corta vida, siempre amenazada por numerosos depredadores, como por ejemplo aves, erizos, ratolines, los mismos humanos, entre los que ocupa un lugar preferencial, como he comentado, el hombre. Bien, por mencionaros un poco una ficha técnica de un caracol común, para daros algunos datos más científicos, os diré que su nombre científico es Helix aspersa
caracol común, nosotros le llamamos caracol moro, ¿vale? Pertenece al grupo de los moluscos, a la familia de los helícidos y posee entre 29 y 33 milímetros de longitud o altura de la concha y entre 30 y 35 milímetros de anchura. Son espirales en número de 4 a 5, con mucho relieve en la concha. Su hábitat, pues todos conocemos y los hemos visto, zonas llanas, parajes húmedos y sombríos, sobre todo los encontramos en las huertas, en los sitios donde pues hay bastante humedad. Y bueno, pues es mediterráneo, aunque está presente en la mayor parte del mundo, pero sobre todo es mediterráneo. Tenemos más caracoles que vemos que no son el moro que nosotros estamos acostumbrados a ver. Tenemos, por ejemplo, la Octala láctea, que nosotros le llamamos choneta. Es habitante principal del Levante y sector nororiental peninsular. Y también tiene distribución por Andalucía, lo que nosotros conocemos como choneta, que los vemos, pues eso, si salimos un ratito a pasear y nos fijamos un poquito. O los vemos que salen todos a entropel después de una intensa lluvia. Cuando está un poco mojado, la humedad es alta y ellos pueden salir a comer. Tiene la concha lisa, aplastada, de color oscuro punteado en el blanco, aunque también puede presentar bandas longitudinales. El manto es siempre negro, o por lo menos oscuro, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de caracol que vemos, que también estamos acostumbrados a verlos, ¿vale? Que son estos pequeñitos, los caracolitos estos muy chiquititos, que se llama Teba pisana, de tamaño más pequeño, coloración variada entre el blanco y el amarillo, y vive en el sur y en el este peninsular. Como veis, ¿por qué os he comentado esto y hemos hablado del caracol? Pues muy fácil. Yo lo que pretendo con este programa es que salgamos, que veamos cosas de nuestro entorno, que a lo mejor estamos tan acostumbrados a ver que realmente no le prestamos la atención que deberíamos de prestarles, que evidentemente no conocemos la importancia que tienen en el medio en el que están. Pueden ser incluso fundamentales muchas veces para que otros animalitos subsistan, para que cuando salgamos al campo veamos plantas, veamos bichitos, veamos cosas. Y bueno, pues como os he mencionado en este programa, el caracol es uno de ellos. El caracol es imprescindible. ¿Por qué? Porque es el alimento de muchísimos animales. Porque controla plagas de plantas. A veces él mismo es una plaga para los agricultores, sobre todo cuando están con la huerta y tal. Y bueno, pues incluso se han desarrollado venenos contra el mismo caracol, dado que, como os he comentado y como habéis oído, es prolífico, es decir, se aparea enseguida y pone bastantes huevos, con lo cual tiene muchas crías y sí puede convertirse en plaga. Pero el caracol es imprescindible para el sustento de muchísimos animales y desde luego es importante en el hábitat en el que está. Salir, pues bueno, todos conocemos el caracol moro, la choneta, conocemos el caracolillo, ¿vale? El avellanec que le llamamos. Y bueno, pues a partir de aquí os invito a que la próxima vez, por ejemplo, que llueva y salgamos después de una lluvia, veamos los tipos de caracol que encontramos, nos fijemos un poco en el dibujo de sus conchas y pensemos, hemos oído en la radio que su concha tiene 3 capas, que la hacen de carbonato cálcico. Hemos oído en la radio que posee una glándula al lado de la boca con la que segrega como si fuera un pegamento, que es el que le otorga la faceta de poder subir incluso en vertical por cualquier superficie. Hemos oído que solo tiene un corazón, que solo tiene un riñón, que solo tiene un pulmón. Hemos oído que es hermafrodita. Sabemos muchas cosas del caracol.
Os invito a que salgáis y que cuando lo veáis de otra manera. Es un ser vivo, hace su galanteo para poder conquistar al otro caracol, en fin. Este es digamos que lo más importante de todo lo que quiero yo conseguir con estos programas. Conozcamos lo que tenemos alrededor y sepamos valorarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma, si lo valoramos, lo respetamos. Si lo conocemos, lo respetamos aún más. ¿Qué es lo que yo intento? Siempre hay que tener respeto, no solo por nosotros, sino por los demás. Y eso es lo que yo quiero que hagáis. Eso es lo que yo quiero que conozcáis a nuestros vecinos para poder respetarlos y para poder de alguna manera dejarlos que vivan en paz entre nosotros. Y bueno, pues nada, un programa más, Naturaleza en Buñol. José Antonio desde Radio Buñol y bueno, os emplazo al próximo programa. Muchas gracias y hasta ahora.